Bueno, muchas gracias y vamos a hacer el esfuerzo por el tema de la música, a ver si esta banda sonora que nos está acompañando. Ya casi buenas tardes y como decía Cayetano, nos encontramos aquí para presentar esta obra Jichán de Ernesto Rodríguez Abad, editada por Diego Pun, y les quiero agradecer pues este encuentro y este ratito. Uno de los personajes del libro es el abuelo de Jichán, es un Hacahuati, ¿está bien dicho, verdad? Sí. Es un contador de historia, alguien que domina las palabras. Dominar las palabras que luego forman historia no significa domarlas ni controlarlas, más bien es todo lo contrario, es dejarlas libres para que hablen a través de ti. El secreto de un narrador es saber cuántas palabras tienes que liberar al mismo tiempo para que juntas sean capaces de crear y de contar una historia. El secreto de un narrador es escuchar las palabras y sentir cómo resuenan en tu interior y confiar en ellas. La vida artística de Ernesto ha girado en torno al teatro, a la narración oral, a la escritura, a la palabra. Ha creado y dirige en la actualidad el Festival Internacional de Cuentos Los Hilos y la revista, yo le voy a pedir a Ernesto que me diga el nombre de la revista porque yo no quiero. Nemocine. Eso, dedicada a la narración oral y al cuento. Ha obtenido reconocimientos y premios en el Ateneo de La Laguna, premio a la investigación teatral en Túnez, premio Pajarita de Papel en Argentina, premio de teatro en Santa Cruz de la Palma, reconocimiento por su labor educativa en Quito, Ecuador. Bueno, y el abuelo de Jichán, el personaje del libro, vive y bebe también de la palabra. Se sienta a los pies de una higuera con su familia y comparte historia, echa raíces, porque cree en las raíces. La palabra era la herencia más preciada que legaría a su nieto. Así que mi pregunta es casi obligada. ¿Qué tiene Ahmed, el abuelo de Jichán, de Ernesto? ¿Y qué tiene Ernesto de Ahmed? Sí, muchas gracias, Daniel, por haber aceptado, por estar aquí. Y muchas gracias por esta manera de presentar un libro, porque a mí también me gustan las presentaciones dinámicas y diferentes, ¿no? Esperemos que esta conversación pueda divertir también a las personas que han venido, que les agradezco mucho estar aquí. Tiene mucho de mí y yo tengo mucho de él. Cuando empecé a configurar este libro, estaba todo ese mundo árabe dentro de mí, porque también he estado muchas veces en Túnez. Una de mis estancias a estudiar fue una estancia larga de 6 meses, donde viví rodeado del mundo árabe, haciendo teatro. Fue algo que marcó mi vida muchísimo, porque entendí mucho más otra cultura, entendí mucho más una forma de enfrentarse a la palabra. Y cuando empiezas a descubrir todo ese bagaje cultural que tiene la oralidad, que yo creo que en nuestra universidad, por lo menos la de La Laguna, no se ha investigado y trabajado con la profundidad que se debe. El romancero sí, pero toda la parte de leyendas, de cuentos, de toda la tradición está un poco perdida. Yo he vivido siempre con la palabra, y ese abuelo que tiene la sabiduría de Sheresade, que tiene toda la sabiduría del Oriente, marca mucho al protagonista de la novela, y me marca mucho a mí, y yo creo que tiene mucho de mí, pero yo también tengo mucho de él. O sea, el personaje es un personaje que quise alejarme de él, porque si no la novela podría salir muy confusa, pero él tiene pues todo ese concepto de transmisión de una sabiduría, de transmisión de una cultura, y es lo que yo intento que en esa novela, ¿no? Que no voy a hablar del final, porque lo ideal es que se lean, ¿no? Pero que la explicación de la novela está en la palabra. Es curioso porque justo lo tenía aquí escrito. Hablando con él durante la lectura, le mandé un mensaje y le escribí. Me gustaría, escribo, ¿no? Me gustaría detenerme un poco más en la figura del abuelo que cierra y abre el círculo de esta novela, pero yo le escribía: yo también tuve y tengo, porque considero que lo tengo, una relación con mi abuelo muy especial. También me hizo sentir grande, su paciencia y en ocasiones sus silencios me decían tanto. Ha sido también con el tiempo cuando he podido entenderlo. Solo les leo frases, porque no quiero que se pierdan la novela. Dice: parecía ver más allá de los ojos que veían el abuelo. O por ejemplo, aquí tengo otra que me encanta: había aprendido con su abuelo
que lo más cotidiano se puede convertir en un hecho maravilloso. Eso que algo que solo pasa cuando alguien ha vivido muchas experiencias y mucho tiempo. Es una historia tan intensa, tan inquietante, tan desgarradora en algunos momentos, tan real y tan humana. Elegiste la figura del abuelo, como dijiste antes, que abre y cierra de alguna manera todo esto. Creo que él representa la paciencia, la sabiduría, la tierra, la raíz, el amor por lo esencial. ¿Es así? O fíjate, tú estabas diciendo que te querías alejar de esa figura y a mí fue una figura que le dio como una especie como que hiló todo un trasfondo. Siempre estaba la figura del abuelo, incluso el personaje, estando en la patera, no se quería olvidar del abuelo, ¿eh? Sí, yo creo que el gran protagonista de esta novela no es Hicham, es Hamed, el abuelo. Él es, digamos, en lo que el hilo narrativo, la construcción de toda la vida de Hicham es a partir de su abuelo. Yo, como Ernesto, me quise alejar, no quise confundirme con él porque era un personaje en el que yo podía caer perfectamente y ser yo. Entonces yo quería que ese abuelo fuese él. Aunque digamos yo tenga muchas cosas de él, yo le debo mucho a la oralidad. Yo le debo mucho a todo el mundo que mi madre me transmitió. Sin toda la presencia poética de mi madre, hubiese sido difícil construirme tal y como soy. O sea, mi madre me recitaba poemas, los poemas que a ella le había recitado una maestra republicana que estuvo en Los Hilos y que la marcó muchísimo. Entonces, mi infancia están rodeados de esos poemas que no eran los usuales en mi infancia, porque eran los que le recitaron a ella y muchos de esos poetas estaban prohibidos, pero ella me los recitaba por la noche porque lo tenía escrito a lápiz en una libreta que había ido escribiendo con su maestra. También todo ese mundo de los narradores, de los pescadores de Los Hilos, que me enseñaron los trucos de la narración. Yo creo que esa base popular está ahí en mí y está en Hamed, está en el abuelo de Hicham, que además hay unos capítulos donde lo describo totalmente joven y describo cómo él construye todo ese clan familiar, que para mí es una de las partes donde más me emocioné y me volqué en la novela, ¿no? El potro, ¿no? El potro árabe, como lo llamaban, porque era un hombre de un temperamento desbocado, ¿no? Quise construir un personaje fuerte, porque a veces también cuando hablamos de inmigración, cuando hablamos de otras culturas o de otros continentes, solemos verlos desde la altura. Nosotros somos cultura europea y estamos por encima, ¿no? Somos cultura escrita, yo quise rendir un homenaje a la cultura oral, a un continente que tiene un bagaje cultural impresionante y a una cultura del norte de África donde, digamos, hay una tradición. Todo el mundo oral de Marruecos, de Argelia, de Túnez, es un mundo riquísimo y a veces lo olvidamos. A veces parece que cuando viene una patera solo vienen desgracias o solo vienen personas para verlos con pena, y yo creo que tenemos que ver a la gente con respeto, ¿no? Ese mundo que nos trae también toda una cultura, porque la cultura del abuelo viaja con Hicham. Entonces es una novela donde me han hecho reflexionar a veces muchas cosas, porque se publicó antes que aquí en Diego Pun, se publicó en México y en Colombia, y tuve todo un viaje para hablar con escolares de Colombia sobre esta novela y me hicieron reflexionar de una forma brutal. Me sentía examinado por aquellas chicas y chicos de Colombia porque me hacían unas preguntas tremendas. Ernesto ha publicado libros en Argentina como Princesa y Pirata, Brujas, en Brasil Cuentos Africanos. Me contaba hace poco, ¿cuántos ejemplares en Sudamérica de cuentos africanos? Me da un poco de no, pudor, no, si es que estamos para eso. de pudor, pero fue una sorpresa enorme porque la última carta de la editorial hace un año y medio de Brasil me decía que habían vendido 159.000 ejemplares. Y yo de cuentos africanos. No me lo creía, porque vender 1.000 es todo un récord. Pero 159.000 me dio
vértigo cuando lo leí y escribí 3 mails al editor porque no... ¿Está yo creía equivocado? que estaba entendiendo mal la cifra, ¿no? Pues eso, en Colombia y México esta novela con otro título, Hicham, Mar de Memoria, trayectorias aquí a nivel en Canarias, a nivel en España, Quijote, Lazarillo, El Príncipe Durmiente, El Rey Borbada Estrella, Soy Dinosaurio, Cuentos Africanos, El Niño que no sabía jugar al fútbol y otros relatos para adultos, 3 relatos fugaces de pasión, Cosas de Dioses, Madrecel, Balazos de Humo. Y ahora, Hicham, ¿por qué en este momento? ¿Por qué esta historia de un joven? Yo tengo la sensación que se va arrancando trozos de sí, se aleja de su origen. ¿Por qué esta historia ahora? Sí, esta historia surgió hace tiempo, en realidad surgió hace tiempo y la tristeza que me da es que sigue siendo actual, es que parece que ocurre ahora mismo, porque no hemos cambiado, porque la situación de la inmigración no ha cambiado, no hemos puesto ningún remedio a muchas cosas, siempre miramos a otro lado, ¿no? Partió de un periódico, partió de una noticia que leí en un periódico que hablaba hace como 7 o 8 años, que hablaba de una patera, de un cayuco que naufraga y van muriendo todas las personas que iban allí. Me hirió mucho esa noticia, me pareció tremendo y a mí desde pequeño las novelas o las películas de naufragios me inquietaban mucho, aparte de que me parecían una aventura, eran también algo que me dolía. Entonces empecé a pensar en ese dolor de naufragar en un cayuco y de irse muriendo la gente y de ser abandonados por los barcos mafiosos que acercan a las costas a estos seres humanos, ¿no? Y empecé a fraguar una historia donde, además de eso, me lo decían estas niñas y niños en Colombia, que les parecía más una novela psicológica que una novela de aventura, porque en realidad es el viaje que hace Hicham de la pureza de un joven, de la pureza de un adolescente que quiere llegar a una tierra prometida, que quiere llegar a un mundo que se lo venden por internet y que se lo venden en personas que van a convencer a gentes para hacer el viaje. Es un viaje también hacia la maldad. Hicham va viajando a un mundo adulto, él se va convirtiendo en un adulto y cae en las trampas que le pone la propia sociedad, ¿no? Entonces es un doble viaje, es una aventura, es un viaje en un cayuco, pero es un viaje al mundo adulto, y a un mundo adulto que yo intento criticar muchísimo, a un mundo adulto lleno de corrupción, de mentiras, lleno de engaños, lleno de maldad. Y es lo que Hicham al final va descubriendo, ¿no? O el amor hace que descubra Hicham. Por ejemplo, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero leo. Cada paso lo alejaba del pasado, de la vida que lo había arropado. La infancia ya era un lugar perdido. Años plácidos, escasez, caricia, dureza, ilusiones, hambre. Futuro que se precipita en el abismo. Golpe, pena, deseo. Tenemos una familia, una tribu, unos valores que se ponen en duda. Un joven que decidía buscar otro mundo, la hoja dorada de la higuera. Por cierto, una frase que me encanta. Y tenemos el mar que para los canarios ha sido una puerta de salida y de entrada. Y sabes, Ernesto, me hiciste sentir dentro de esa patera, me hiciste sentir frío, miedo. Y el mar, con el que siempre me he sentido tan unido, algo tan cercano. Claro, y yo, no sé, les voy a leer algunas cosas de ese mar que describe aquí Ernesto, ¿no? Dice así: el mar rugió bravo, terrible, y a la vez le pareció misterioso y manso. Lo llamaba. El mar era un monstruo en movimiento, cambiante. A veces mostraba fauces feroces o enseñando una manta azul, envolvente y cálida. O, por ejemplo, el mar se hizo más tenebroso, oscuridad en movimiento, las dudas lo asaltaban. O, por ejemplo, le rodeaba una terrible oscuridad, casi lo podía palpar, el mar tenebroso esperaba.
Y yo, no sé, me gustaría preguntarte, porque para mí fue duro volver a descubrir ese mar. Un mar que para nosotros es tan divertido, tan de pasarlo bien. De buenas a primeras me hiciste pensar en ese mar que es una tumba también. ¿Y te costó sentir el mar así? En el mar, en esta obra, en tu obra, ¿es algo más que un escenario? ¿Es también un personaje? Sí, hay una frase que me desveló cómo desde un pequeño barco se puede ver el mar. Para escribir esta novela estuve yendo a un centro de acogida a entrevistarme con adolescentes que habían hecho el viaje a Canarias, porque no puedes... Yo tengo que escribir con respeto hacia lo que voy a escribir. No puedo, sin conocer a alguien que hubiese hecho el viaje, sin hablar con chicos que hubiesen vivido esa decepción enorme, además, que experimentan muchos cuando llegan pensando que están llegando al lujo, al mundo del placer y del bienestar, y se encuentran en un centro sin libertades, ¿no? Y un niño que había venido me contó que lo peor de todo era cuando llegaba la noche, y cuando es de noche en una patera el cielo y el mar son iguales, no distingues el mar y el cielo, todo es negro, todo es oscuridad, no hay una luz que te guíe, no hay nada que distinga. Y me contaba algo terrible, me decía que no podían dormir porque nadie vigilaba al que duerme, nadie cuidaba al que duerme, que si alguien se duerme y cae al agua, allí se queda, ¿no? Entonces, todo el mar, que para nosotros puede ser, digamos que los lugares son o dependen de cómo estemos nosotros. O sea, si vas al mar a bañarte, a disfrutar, es un mar de placer, de luz, azul. Pero si vas a una aventura que no sabes a dónde vas a llegar, que huyes de una realidad dura, el mar puede ser un gran monstruo que te engulle, que te come. El mar lo es todo para mí. El mar puede ser un símbolo de vida, un símbolo de alegría, pero también puede ser la muerte, también puede ser la nada, la oscuridad. Entonces el mar para Hicham era un camino, una manera de ir a buscar un sueño, pero también se convierte en un momento determinado en un mar terrible, en un monstruo, en un lugar donde se sufre y donde los sueños se mueren, ¿no? No solamente las personas, sino los sueños. Pero siempre, como decía, siempre está la figura del abuelo, que es la única luz que está guiando a ese personaje y haciéndolo reflexionar constantemente. Uno de los personajes que un pez le come una mano es un personaje de un niño real que venía en ese cayuco y me lo contó uno de los compañeros, cómo vio que a un niño un pez le arrancaba la mano. No sé si era parte de fantasía y del miedo que nos creamos o fue realidad, pero son las cosas duras que viven las personas que hacen un viaje hacia la incertidumbre, hacia el no saber a dónde van a llegar. Es un viaje de engaños, es un viaje es un viaje de mezquindades, porque las personas que los guían y que los llevan los ven simplemente como una mercancía de la que... Ernesto desde 1984 se dedica al teatro como actor, dramaturgo y director. Funda su propia compañía teatral en el 2003. Y yo les voy a contar una cosa. Cuando hace unos meses lo estábamos entrevistando, yo estoy editando el vídeo de la entrevista. Cuando le pregunto por el teatro, se le ilumina la cara de una manera especial. Hay incluso un cambio de tono de voz, sube unos pequeños decibelios, pero mínimos, ¿no? Que solo se detectan en el ordenador, y algo pasa en el rostro de Ernesto cuando empieza a hablar de teatro, de la necesidad del teatro en la escuela. Yo te voy a confesar que cuando leí Hicham pensé en el teatro inmersivo, porque es como un encuentro permanente entre el protagonista y el lector. Aquí no te escapas en este libro, aquí es que estás al lado del personaje. No hay nada que entender, es una historia que hay que vivir. Y no sé, se me ocurrió pensar
si tenemos que leer Hicham de una manera determinada o simplemente dejarnos llevar. Porque te postula necesariamente cuando estás leyendo una historia como esta. Te posiciona incluso peligrosamente desde esa atalaya de mundo occidental que vemos todo como un cierto espectáculo. Y pensé, ¿cómo hay que leer esto? Complicada reflexión que estás haciendo. Yo juro constantemente dejar el teatro, pero vuelvo al teatro. Es como una especie de droga que no puedo evitar, ¿no? Cada ciertos años me voy del teatro, digo que no volveré a hacer teatro, me lo juro a mí mismo y llega la tentación y acabo otra vez en una aventura teatral. Ahora mismo he tenido que dejar de escribir, tenía otra novela en evolución ya, pero tuve que dejar porque estoy metido en una experiencia de una escuela de espectadores y tengo que montar obras de teatro constantemente y me apasiona, pero me roba mi vida. O sea, el teatro es algo que desde muy pequeño estaba dentro de mí, que recuerdo cuando estudiaba en la universidad y era totalmente tímido. No me atrevía a hacer teatro, yo veía que había compañías de teatro y que había gente que hacía teatro en aquel momento en la universidad, pero yo no me atreví nunca. Y cuando empecé a dar clase fue cuando, como recurso didáctico, descubrí que era una manera de mover al alumnado, que era una manera de mover, de agitar a los futuros maestros. Mi primera clase en la universidad fueron de didáctica de la literatura, de trabajar lo que era la antigua escuela de magisterio, que me gustaba más que lo que es ahora. Y era una manera de mover, de agitar, de comprometer culturalmente, de hacer que la gente leyese con otra pasión. A mí ahora lo que me atrapa del teatro es el teatro comunitario. Pasé por tener una compañía profesional, he pasado por muchas situaciones, por hacer teatro universitario. Ahora me interesa un teatro de integración social, de trabajo con gente que no sean actores, con mezclar actores profesionales que quieran hacer cosas con cierto riesgo, con alguien que toda la vida haya querido hacer teatro, o con personas con discapacidades, o con personas con simplemente ilusión. Pero eso te roba la vida, de verdad, eso te deja sin tiempo, sin energía, sin ganas. Ayer juré que se acababa, que con esta temporada, que cuando llegue diciembre no vuelvo a hacer teatro. Los diálogos como los plantea, aquí hay teatro. Sí, en todo lo que escribo creo que es todo muy visual. A veces me planteo que un capítulo lo estoy planteando casi como una acotación escénica donde van a salir los personajes y donde tienen la libertad de hablar por ellos mismos, ¿no? Yo quiero darles libertad a los personajes a la hora de hablar, jugar mucho con un estilo, casi estilo directo. Estoy cambiando mucho. En la última novela que publiqué, se llama Garajado, los diálogos son lo más ágiles que pude. Me he tratado de quitar poesía y he empezado a escribir poesía para escribir poesía como poesía y no escribir prosa como poesía. Me estoy haciendo una crítica dura a mí mismo y creo que sí, que soy bastante teatral, que intento ser muy visual, que intento hacer que la lectora, que el lector vea el escenario donde están desarrollándose las cosas. Y creo que esta novela, yo creo que hay que leerla con cierta curiosidad, con inocencia. Creo que todo lector tiene que ser un curioso, como el escritor. Si matamos la curiosidad, estamos matando al lector o al escritor que tenemos dentro. Creo que la curiosidad es la que nos mueve a escribir o a leer. Y creo que hay que leerla con curiosidad, con capacidad de asombro y con humildad, porque lo que decías, Daniel, es verdad. Muchas veces escribimos, leemos, hacemos arte pensando en que tenemos una cultura mucho más desarrollada que en otros lugares, ¿no? Y oigo frases a veces que me parecen duras, estereotipos. Yo
además de esa estancia en África que cambió mucho mi vida, voy mucho a América, trabajo mucho en América y siempre digo que América me ha enseñado muchísimo, que en América he aprendido muchísimo y que seguiré yendo a América todo lo que pueda, cada vez que me ofrezcan un trabajo o cada vez que precisamente me voy a hacer teatro en julio a América, me voy a dirigir un tenorio para un actor solo, que va a ser una experiencia de tirarte al abismo, pero voy a ver cómo sale. Estamos ya ensayando por internet y me voy a estar un mes allí trabajando duramente con él para estrenar en agosto. Leo, ¿cómo podías sentir con tanta desolación la desgracia de una persona a la que apenas había tratado? Solo había convivido los días perdidos en el barco y habían atados lazos para el resto de su vida. O por ejemplo, yo soy el hermano que viniste a buscar, no te preocupes, nunca te abandonaré. Me salto unos cuantos capítulos y leo: se enviaban mensajes sin palabras. Una tarde él la buscaba oculto entre las sombras de los naranjos. Ella callaba y cuando estuvo lo suficientemente cerca para que la oyera, explotó en una ruidosa carcajada. Todo el desgarro y siempre el amor. Aparece el amor. Ese amor es como esa hoja dorada de la higuera, está en nuestro interior, pero me reconfortó, a pesar de ese viaje de Hicham que me descubre la maldad, vive en ella, pero el amor como le salva también. El amor, Ernesto. Sí, yo creo que el amor, yo digo como Miguel Hernández, ¿no? Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Yo creo que la literatura estamos constantemente tratando de explicarnos qué es la vida, qué es la muerte, qué es el amor, ¿no? En Hicham está la muerte, está la maldad, pero está el amor por ese ser humano en el barco, por ese hermano que él salva, que no es su hermano, que es simplemente un niño que sobrevive al naufragio, pero que entra en el mundo del horror y de la locura y pierde la capacidad de hablar. Y Hicham, además, a pesar de meterse en un mundo sórdido, en un mundo de las mafias y de la maldad, él no abandona a ese niño jamás. Y es lo que salva a Hicham. O sea, el amor a otro ser humano incondicional y el amor a una mujer cuando descubre a una joven de la que se enamora locamente, ¿no? El motor del amor hace que él reflexione y redescubra el amor a su abuelo al final. Bueno, vamos a ir terminando, pero no podía dejar de explicarle que Ernesto además ha participado. Yo no lo conozco hasta ese punto, pero me da que él tiene una relación muy especial con la música. Sus trabajos en conciertos didácticos con Benito Cabrera, con otros poetas. Y me gustaría que nos contara que qué banda sonora le pondría a Hicham. ¿Cómo sonaría la música de este libro? Stravinsky. No sé, me salió de repente, pero creo que sí, que tiene que ser una música muy, muy especial y una música con fuerza, con mucha fuerza y a la vez que nos pueda llevar a la placidez de los momentos de la vida de ese muchacho que se reencuentra con su mundo. Yo creo que al final y de manera más simbólica, Hicham es un reencuentro contigo mismo. Es el personaje que viaja, en realidad es un gran cuento de la tradición oral. Hicham, toda la estructura del libro es la estructura de cualquier cuento maravilloso donde el héroe tiene que irse de la familia, tiene que irse del clan familiar para crecer y donde un elemento mágico lo hace volver reconstruido a su mundo. Yo creo que es el viaje que todos los seres humanos tenemos que hacer. Cuando llega la adolescencia, si no hacemos el viaje físicamente, tenemos que hacerlo a través de la lectura, simbólicamente. Tenemos que huir de nuestro mundo para reconstruirnos como personas y para llegar y poder entender
nuestra propia cultura y nuestro propio mundo, porque sin ese viaje, al menos literario, no podemos construirnos como personas. Entonces, para mí Hicham es eso, es un gran cuento donde hay metidos muchos cuentos, y también quizá es un homenaje mío a la palabra, al cuento. Yo voy a terminar y me gustaría, Ernesto, que tú acabaras, que tus palabras fuesen las últimas, pero sí me gustaría decir, voy a empezar por el principio. Él vive y es de los hilos, porque este libro, como decía, es un libro donde hay un regreso, y él también en su momento regresó. Yo creo que Ernesto en los hilos tiene su higuera de hoja dorada, tiene su higuera particular, tiene sus raíces, su sombra. Yo les animaría a leer Hicham. A mí personalmente, por supuesto, no me dejó indiferente. No solo es un libro que habla del desgarro que produce la pobreza, no solo es un libro que habla de lo irracional de perseguir sueños construidos en humo, que habla de los traficantes de vida, de las barcazas que desaparecen y no nos enteramos. Hay que ver las estadísticas y ponerse a temblar. De la hipocresía de una sociedad que observa los movimientos migratorios como si fuesen un espectáculo que podemos cambiar a golpe de mando a distancia. No, Hicham también es literatura. La literatura es palabra. La palabra es voz. Y la voz somos cualquiera de nosotros. Cualquiera que podamos y que queramos sentarnos a la higuera de un árbol, a una higuera que tenga hojas doradas. Gracias, Ernesto, por Hicham. Muchas gracias, Daniel. Para mí ha sido una presentación hermosa, de verdad, llena de cariño, llena de sabiduría, llena de lo que hace un buen lector, ¿no? Y es un placer estar aquí, porque en Las Palmas tengo tantos amigos. Yo ya tengo el vicio de muchos canarios, que dice Las Palmas a toda la isla, Gran Canaria, que está muy dentro de mí desde hace muchos años, ¿no? Pero que sí, para mí la literatura, no sé si me gusta más leer o escribir, no. A veces me lo pregunto, no sé. Lo que sé que nunca dejaré es de leer y de escuchar. A mí me enseñaron a contar en los hilos, me enseñaron los narradores del pueblo, me enseñaron las personas que me contaban historias desde pequeño. Luego ya empecé a reflexionar y a leer libros de teoría, pero en realidad mi base está toda en lo popular. Y este libro es un libro donde quise contar una historia, quise contar un gran cuento y quise partir de algo que es tan real para los canarios, que es esa constante llegada de inmigrantes, y que a veces oyes tantas cosas, lees tantas cosas, a veces ves tantas miradas llenas de prejuicios, de juicios incluso injustos, y nos olvidamos de que simplemente no hay fronteras. En Túnez tuve una experiencia teatral impresionante, que fue ir a ver en Dus, en pleno desierto del Sáhara, la representación teatral más hermosa que he visto en mi vida. El escenario era el desierto, trabajaban 400 actores y actrices, había caballos, galgos, era algo impresionante, no me podía creer lo que estaba viendo. Y en aquella visita yo me interné por algunos pueblos del desierto, y recuerdo que en un cementerio, que son hermosísimos los cementerios del desierto, porque lo que ponen en vez de flores son cuencos con semillas para que vayan pájaros a comer y se lleven el alma de la persona a donde debe ir. Un anciano le pregunté, le dije algo que a mí después me dejó como chiquito con su respuesta. Le pregunté, allí empieza Argelia, ¿no? Y el anciano sonrió, me miró con unos ojos de sabiduría impresionantes y me dijo, ¿usted ha visto muros en el desierto? Creo que esa sabiduría a veces no la entendemos, y que los seres humanos estamos empeñados en poner muros por todas partes, en poner vallas, en poner fronteras, y una frase como esa te hace replantearte muchas veces la vida. A mí me gusta mucho hablar con personas, y tengo conversaciones de ese tipo, con indígenas de América, con una anciana en Salta y Jujuy, que me dio unas lecciones de vida impresionantes, y te hace pensar cuántos complejos de superiores
tenemos muchas veces los seres humanos, ¿no? Muchas gracias de verdad por estar aquí, por escucharnos y por dejar que compartamos este miedo de presentar un libro. Un día me preguntaba un niño qué sientes cuando alguien lee un libro tuyo, y yo siempre digo una frase: me siento como al borde de un precipicio y no sé cuándo voy a caer. Cuando alguien lee algo tuyo es una desnudez que le estás entregando a los demás, y simplemente espero que sirvan para disfrutar, para pensar, para reflexionar, para encontrar ventanas en el mundo, que es lo que son los libros. Muchas gracias.